noticia fuerte nos la dieron antes, el día que ella tuvo la recaída, en urgencia. A mí me da la información el oncólogo de la 9ª. Y allí un neurocirujano que estaba de guardia fue el que nos comunicó a mi madre y a mí que ya no se podía hacer nada por ella, que solo cabía esperar. Y entonces ya es cuando me lo pasa para paliativo. El impacto, el shock que te causa esas palabras, ¿no? Que se temen tanto a lo largo de toda la enfermedad y que llega el momento y que te dicen que ya que se ha acabado, ya que no se puede hacer ya no hay más nada. Me sentó como mal que me dijera que ya no le daban más quimio, porque yo quería que siguiera con la quimio. Salí corriendo del hospital, llorando, mi madre venía detrás mía y ya fuera del hospital ella me abrazó y las dos nos serenamos un poquito y volvimos adentro pues para intentar buscar algunas soluciones si es que las había. Pues como que le coges coraje, ¿no? Dices tú, pero tonto este que no le quiere dar más quimio. Lo que pasa es que tú dices, si es que el pobre ya ha hecho todo lo que ha podido por él. Y ese fue el único día que me permití venirme abajo porque fue un impacto, un shock muy grande. Cuando me dijeron que ya no había nada que hacer, a mí se me hundió el mundo, se me iba mi vida. Es que hay veces que es muy complicado, que te lo explican y te lo ponen muy claro, pero tú no quieres ver la realidad y te aferras a cualquier cosa y quieres seguir luchando y esto no puede ser y por qué. Hubo un intento de buscar soluciones hasta que poco a poco pasaban los días, ya el deterioro era mayor y te ibas percatando de que esas soluciones no iban a venir y había ya entonces que enfrentar la cosa de otra forma. Él nos daba, como digo yo, una de cal y otra de arena, nos decía, es muy difícil, posiblemente no salga, pero está esta técnica, entonces pues siempre te agarras a eso, ¿no? No fue muy sensible a la hora de decirlo. Porque todos los médicos no tienen el mismo carácter y dentro del carácter que él tiene, me lo dice bien. Yo creo que no todos los médicos sirven para dar este tipo de información. En la carrera de medicina hay que estudiar una asignatura que se llame sensibilidad ante ciertas enfermedades. Los profesionales tienen que ser solidarios y humildes, en mayúscula y en negrita. Y si había cualquier cosa que no entendía yo muy bien, yo le decía que me lo dijera con palabras que yo lo entendiera. Yo me informaba de todo. Cualquier palabra extraña que yo veía, yo intentaba averiguar qué significaba. Era una información a cuentagota, como yo digo, pero que nos dejaba ir asimilando el proceso. Si no lo aceptas, no, pienso que no estás fuerte y tienes que pasar por ese periodo, ¿no?, de aceptación y llegar a ese punto para poder coger fuerzas y enfrentar la situación y hacerlo mejor por tu ser querido. A mí me ayudó a aceptarlo cuidados paliativos, aunque nunca llegas a aceptarlo del todo, ¿sabes? Porque incluso se está muriendo y estás pensando, no puede ser, pero te ayuda. Había veces por la mañana que me decía, es que yo me tengo que levantar y además noto como si fuera una losa de cemento que la tengo detrás y que la tengo que llevar todo el día cargando con ella. Y por la noche te acuestas y como que tienes que seguir cargando con ella. Y cuidados paliativos lo que hace es que te ayuda y te levanta esa losa. No te la quita, porque está ahí, tú sabes que está ahí, pero por lo menos te ayuda a llevarla, que eso es algo muy importante. Porque los cuidados paliativos no solo cuidaron a mi padre, me cuidaron a mí, y a mi madre, y a mi familia, que es muy importante. Yo recuerdo a las enfermeras, a su neurocirujano, a su oncóloga, yo recuerdo a todos, pero le guardo un cariño especial y mucho al equipo de la unidad de cuidados paliativos, desde la doctora hasta el equipo de apoyo de psicólogos y demás, incluida la limpiadora que venía todos los días y preguntaba ¿cómo está hoy la niña? Todos fueron un apoyo importantísimo, sobre todo para mi madre y para mí también. Y me tocaron las mejores manos, porque ellos me ayudaron a llevar esa lucha del último momento. Cuando te cambia la vida de un día para otro así de una forma tan repentina y todos tenemos que hacer un malabarismo en nuestra vida, en nuestro día a día para adaptarnos a esa nueva situación,
Hombre, claro, porque esto es como todo. Está la enfermedad, pero está también el trabajo, que el trabajo no lo puedes abandonar, porque tú tienes que seguir pagando tu hipoteca, pagando tu casa, Digo. dándole de comer a tus hijos, los colegios. Hay personas que lo pueden dejar, otros que no lo pueden dejar. Yo no me arrepiento para nada de haberlo hecho. Claro. Es De la hecho, satisfacción sí. que te queda después, ¿no? De haber, De hecho, yo no fue el trabajo lo que sacrifiqué, pero sí, por ejemplo, mi vida familiar. Yo acababa de dar luz a un niño, tenía 2 meses cuando pasó todo esto, y yo lo dejé con mi suegra y con mi marido para estar con mi hermana. Y llegó un momento en que yo pensé que mi padre para mí era como mi hijo, al que yo tenía que cuidar. Y que si yo no lo cuidaba, ¿qué iba a pasar con él? Si te preparan, muchísimo mejor, por supuesto, porque ya te ayudan. Yo creo que sí, Manoli. Pero nosotros que no hemos tenido No, yo no he tenido a nadie que me ayudara. Yo he aprendido Nosotros, sola. claro. Pero te cuesta aprender sola, Claro. porque a mí me ha costado. Claro. A mí me ha costado. Y situaciones que yo pensé que jamás las haría, las he hecho. Claro. Pero que también para cuidar a un enfermo hay que estar preparado. Porque si no tenemos algo donde agarrarnos, hay veces que dices tú, ¿y qué hago? Yo, por ejemplo, tenía esa necesidad de entablar relación con gente que estaban pasando por lo mismo que nosotros estábamos pasando, de no tener esa sensación de soledad. Yo creo que es muy importante pedir ayuda, muy importante. Es muy importante que un cuidador sepa cuidar al enfermo y sepa cuidarse primero que nada a sí mismo, porque para cuidar a otra persona antes te tienes que cuidar tú. Yo fui como una planta silvestre. Yo fueron 8 años que yo ni me regaba ni nada. Yo viví para él y punto. Mi madre no quería comer, no quería descansar, estaba siempre alerta. Yo le decía, mamá, ve a casa a descansar, pero ella no quería, yo la entendía, lo respetaba también. Entonces, para el cuidador, que era ella principalmente, y nosotros, sus hijas, la ayudábamos a ella, pues ella se vino abajo. Entonces, si el cuidador se viene abajo, ella ya no puede ser su cuidador. Yo me tuve que poner como cuidadora principal. El apoyo de la familia es importantísimo, porque no se puede delegar todo en una sola persona. Porque si se delega todo en una sola persona, esa persona llega un momento en que se cansa, porque el caballo ya está cansado y no puede. Por mucho que quiera cargar, no puede, es que es imposible, es que no se puede. Llegaban familiares a vernos, pero como te digo, de la puerta para adentro nunca entraron. Siempre llamaban y algunos de nosotros salíamos y ahí era el momento en el que desconectábamos un poco del hospital, que nunca de lo que estábamos viviendo, porque tanto mi madre como yo necesitábamos mucho hablar sobre el tema, desahogarnos, llorar, y fue de agradecer también por parte de la familia que nos entendieran en la decisión que habíamos tomado y que nos apoyaran de aquella forma. Yo me desahogaba con mi hermana. Cuando que veía a mi hermana entrar por la puerta de la habitación, era como si viera un rayo de luz, que entraba mi hermana y a mí se me abría el mundo. Yo no quería que ellos compartieran el mismo sufrimiento que yo podía compartir. Entonces yo mis emociones realmente no las pude manifestar casi en ningún momento. Las manifestaba sola, cuando estaba en casa, con mi esposo. El tipo de tumor de mi hermana nos decían eso, que la mayoría de personas con ese tipo de tumor se ponían muy agresivas. Le cambiaba el carácter y se ponían agresivos, pero tampoco nosotros vivimos eso con mi hermana, al revés. Ángel no se puso de mal humor, Ángel nunca tuvo una palabra de despecho, Ángel siempre fue muy dulce, él no se quejó nunca, ni de sus dolores, nada. Y entonces él no quería nada más que a Manoli. Claro. Manoli terminó ya casi ni por ducharse, porque decía, ¿otra vez te vas a duchar? ¿Pero qué mierda tendrás tú para ducharte? Y decía, yo no es que tenga mierda, pero que es que yo me he levantado y hay que ducharse. Después dentro un ratito. Y además se vuelve muy egoísta. Sí. Todo lo quieren para ellos, no quiere que te despegue, todo nada más que todo pendiente para ellos, que lo estés mirando, que lo estés mimando y nada más que todo. Y entonces se ven súper protegidos y no quieren, yo voy a hablar de mí. Él no quería ni a su madre. A raíz de todo esto yo me fui dando cuenta cómo mi vida iba cambiando poco a poco. Pensaba que era una persona tímida, una persona que no era fuerte, que era muy sensible. Sigo siendo sensible, pero sí que me he demostrado a mí misma, ¿no? Y a la gente que soy fuerte. El cuidar a una persona te beneficia tanto y te da tanto, es tanta la riqueza que te da. Estas son situaciones duras de la vida que te hacen eso, aprender y son cosas malas que te pasan, pero a la vez se aprende mucho sobre la marcha y sobre el proceso se aprende muchísimo. Todo lo doy por válido y todo lo doy, todo lo que me he sacrificado de no dormir, de no comer, lo doy todo por válido porque ha merecido la pena. Sí. Porque yo siempre hablo de mí. Yo me acuesto y me quedo dormida porque no me queda, como decía el del chiste, ni mijita de rencor. Nada. Todo lo que estuvo en mi mano, todo se lo di. Y lo cuidé, lo mimé hasta última hora. Entonces...
esto es, vamos, bajo mi experiencia, es lo que nosotros, bueno, menos yo hacía en mi casa, que todo el mundo le tenía yo tapado lo que pasaba y mis hijos no sabían nada, y los que lo sabían, que eran mis hermanos y eso, pues hacíamos como de que no tenía nada y lo trataban igual que si estuviera bien, porque cuando él empezó a comer, que comía muy mal, se atragantaba y pasaba los ratos malos, nadie le echaba cuenta. Y decía, es que me ahogo, y decía mi hermano, te ahoga, también me ahogo yo, no me pasa nada. Y entonces era como lo que queríamos, de que él no se diera cuenta de nada. Nosotros el pacto este de silencio, ¿no?, lo mantuvimos más que nada una vez que estaba ella ya en cuidados paliativos durante la enfermedad, así que más o menos la manteníamos informada hasta cierto punto también, como tú dices, no del todo. Yo no permití que nadie le dijese que se iba a morir. Necesitábamos primero asimilarlo nosotros y entonces decidir si ella estaba dispuesta a escucharlo o no. Pero en un primer momento nosotros mismos nos negamos a ello, entonces no éramos capaces de decirle, te estás muriendo, es muy duro.